qué no inclina su rostro y vamos orando? Señor, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, que nos permites estar aquí reunidos nuevamente como iglesia, Señor. Gracias por tu palabra que el día de hoy vamos a abordar. Te pedimos que tu Espíritu Santo traiga claridad y traiga entendimiento a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Claridad y entendimiento para mí, Señor, que tú me uses para poder hablar tu palabra de acuerdo a tu voluntad, y entendimiento y luz para tu pueblo, Señor, que está recibiendo este mensaje, Señor. Que este mensaje sea un mensaje transformador, porque tu Espíritu Santo haga esa obra a través del Evangelio, Señor, a través de lo que Cristo, nuestro Rey y Mesías, ha venido a traer, Señor. Y al mismo tiempo, muéstranos que tú nos amas de una manera tan grande y tan gloriosa, que incluso en las escenas más comunes y corrientes podemos ver tu mano de poder y tu corazón compasivo por la humanidad, Señor. Prepáranos y danos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de ir a Lucas capítulo 19, versículo 28, déjame darte brevemente una introducción de lo que el día de hoy vamos a ver. El día de hoy es el famoso y popularmente conocido Domingo de Ramos. A nivel mundial, vamos a decirlo así, en su mayoría es celebrado de esta manera en estos días. Y el título del mensaje del día de hoy yo le he puesto El verdadero y humilde rey que ha llegado. Y es por una razón en particular que este título viene. Creo que todas sus Biblias, de alguna manera, tienen un subtítulo antes del versículo 28 que dice la entrada triunfal. Sin embargo, creo que en este pasaje el Señor quiere mostrarnos mucho más que un triunfo externo. Es algo mayor, es algo más glorioso que nos habla acerca del carácter de nuestro Rey. Déjame decirte que vamos a hacer una pausa este domingo y el que sigue de nuestra serie de Segunda de Corintios para poder estar precisamente hablando de la vida de Jesús y lo que significa para nosotros en estos tiempos. Durante más de 2000 años la iglesia ha celebrado este tiempo y este domingo en particular como el Domingo de Ramos, y es cuando el Señor Jesucristo entra en la ciudad de Jerusalén en la última semana de su ministerio, lo que comúnmente se llama la entrada triunfal, como decía un momento. Este es un momento histórico y trascendental. No es al mismo tiempo que hay escenas comunes y corrientes, al mismo tiempo es una escena única en la historia de la humanidad, en la historia de la redención. En este momento vamos a ver nosotros a Jesús culminar una jornada recorrida a través de varias ciudades de Israel que termina con la entrada a Jerusalén. Déjame decirte que las expectativas y emociones de los judíos en este momento de la historia son bastante altas, intensificadas, porque hace unas semanas atrás, de lo que vamos a ver en este pasaje, había sucedido algo glorioso y maravilloso, y que fue que Jesús resucitó a un hombre llamado Lázaro en la aldea de Betania, solo a unas millas o kilómetros de Jerusalén. Era tanto la popularidad de Jesús, era tanto el asombro y la expectativa de los judíos que en esa semana iban muchos de ellos que vivían fuera de Jerusalén, peregrinaban a Jerusalén para la semana de la Pascua, las festividades de la Pascua. Y básicamente muchos de ellos estaban aprovechando por estas noticias que corrían ya por todo Israel para ir, antes de ir a Jerusalén, ir a visitar Betania, para algunos de ellos conocer a Jesús y conocer a Lázaro. De ese tamaño era la expectativa que muchos de ellos tenían al tiempo que Jesús iba entrando a Jerusalén. De hecho, el evangelista Marcos nos dice que los discípulos que seguían a Jesús ya en esos últimos tramos para poder entrar a Jerusalén, dice Marcos que los discípulos estaban asombrados y perplejos de ver el rostro de Jesús afirmado, firme como un pedernal, que estaba propuesto, determinado a hacer lo que iba a pasar a continuación. Y al mismo tiempo, en este mensaje, yo quiero que tú notes, además de
la escena exterior como tal de la entrada de Jesús a Jerusalén, Jesús quiere mostrarnos que siendo el rey de todo el universo, también tiene el poder para hacer toda clase de maravillas, pero Él ha escogido manifestarse al mundo revestido de debilidad y de humildad. Lo está haciendo intencionalmente, lo está haciendo a propósito. Jesús está escogiendo su manera de entrar. Es como cuando alguien escoge la manera, la vestimenta, la forma de algo importante en su vida. Jesús está escogiendo esta manera, en forma de siervo, que denoten su carácter y su corazón, su poder, su omnisciencia, pero también su humildad y su corazón de mansedumbre y compasión por el mundo. Tal como lo hemos estado incluso viendo en la serie de 2 de Corintios, donde hemos visto que el apóstol Pablo ha estado mostrando su labor en debilidad y en humildad, su amor y su condición limitada, incluso no tan dotada humanamente, pero es una forma que modela lo que también Jesús hizo al entrar en Jerusalén. Y no nada más al entrar en Jerusalén, durante todo su ministerio Jesús mostró esta forma de siervo. Así que tenemos aquí, para entrar antes de nuestro pasaje, al Rey soberano de la creación, que escucha bien esto, ha venido siendo concebido en un vientre prestado, naciendo en un pesebre prestado, montado en un burrito prestado, cenando en sus últimos días con los discípulos en un aposento prestado y muriendo y siendo sepultado en una tumba prestada. ¿Nos dice esto algo acerca de nuestro Dios, que es el dueño de todo? Que Él intencionalmente ha venido en humildad. Él intencionalmente está mostrando su corazón y lo que vamos a estudiar es de esta manera. Entonces vamos al versículo 28 y a este primer pasaje, en esta primera sección yo le he titulado Jesús prepara su llegada a Jerusalén. Vamos a leer del versículo 28 hasta el 36. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual, al entrar, encontrarán un pollino atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron, como Él les había dicho. Mientras desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan al pollino? Les respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y, echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Lo que vamos a ver en esta sección son 2 maneras en que Jesús está preparando su entrada a Jerusalén. Una no tan explícitamente en el pasaje y otra muy explícita en el pasaje. La primera de ellas, como dice el principio del versículo 28, Jesús había dicho ya algunas cosas a sus discípulos. ¿Cuáles cosas había dicho a sus discípulos? 2 grandes verdades que Jesús quiso compartir intencionalmente con ellos para que ellos no fueran sorprendidos ni confundidos con lo que iba a pasar. Jesús sabía que los discípulos tenían expectativas y formas de entender muy equivocadas acerca de lo que Jesús venía a hacer. Así que Jesús quiere preparar a los discípulos, y mira cómo un capítulo antes ya lo está haciendo cuando Jesús viene por Jericó, casi en camino hacia el sur para entrar por la puerta de oriente, por el monte de los Olivos a Jerusalén. Jesús da estas palabras en Lucas 18, 31 al 34, donde les dice la primera verdad, que es que Él viene como rey, pero que Él viene a sufrir y a morir y a resucitar, cosa que los discípulos no lograban procesar y entender. ¿Cómo es que viene un rey? ¿Cómo es que viene a liberarnos y a darnos paz si va a sufrir y se va a morir? No lo podían entender. Mira lo que dice el versículo 31 de Lucas 18. Tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo: miren, subimos a Jerusalén
y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán y después lo matarán. Y al tercer día resucitará. Pero fíjense lo que dice a continuación. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Llega un momento en la vida de una persona en donde hay tanta emoción y tanta expectativa por algo que tú deseas que pasa, que no logras procesar otras palabras que te lleven a hacer algo fuera o diferente de lo que tú quieres recibir. Los discípulos estaban tan conmocionados de saber que su maestro y su Mesías, que ellos seguían y servían, en el cual habían puesto su fe, iba a ser el rey. Pero era tan difícil para ellos escuchar a Jesús decir, pero voy a sufrir, pero voy a morir, porque ellos tenían una idea preconcebida de lo que significaba su reinado. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo también, hermanos. Muchas veces nosotros, cuando viene el sufrimiento a nuestras vidas o cuando ocurren cosas diferentes a lo que nosotros esperamos, como que no logramos hacer empatar o encajar eso y pensamos como que Dios no está obrando su voluntad. Porque si obrara su voluntad, entonces vendría una bendición evidente, éxito, provisión y sobre todo estar libres de sufrimiento. Muchas veces esa es la tentación que tenemos como seres humanos, ¿verdad? De decir, bueno, es que si Dios me va a bendecir, pues eso quiere decir que no voy a sufrir. Pero nosotros entendemos por medio del Evangelio que el Señor no solamente usa el sufrimiento, sino que lo hace parte para nosotros ser formados a la imagen de Cristo y al mismo tiempo, como dice 2 Corintios en la serie que estamos estudiando, nos permite, como dice el apóstol Pablo, sufrir con un propósito para ser consolados y con ese consuelo consolar a otros que están sufriendo. Jesús está tratando de animar, está tratando de dar a los discípulos claridad para que ellos no se asombren de lo que va a pasar. Sin embargo, el corazón de los discípulos está tan cerrado en sus propios deseos y en sus propias maneras de entender lo que significa reinar para Jesús. Déjame decirte que el evangelio verdadero dirige a las personas. Y yo creo que esto es algo que necesitamos notar nosotros. El evangelio verdadero dirige a las personas a no temer el sufrimiento, sino experimentarlo con la presencia y el consuelo de nuestro Rey Salvador. La vida del creyente no es una en donde el sufrimiento es algo que desaparece, sino lo que aparece es la vida del Espíritu, la vida y el consuelo de Cristo en nosotros para poder enfrentar ese sufrimiento y Dios usar ese sufrimiento para poder nosotros bendecir a otros con el consuelo que hemos recibido. Lucas 19:11 nos dice también el evangelista Lucas cuál es la segunda verdad que Jesús preparó a los discípulos diciéndoles. No solamente era que iba a sufrir y que iba a morir. La otra verdad era que Jesús quería aclararles que el reino que él iba a traer no iba a venir de manera inmediata y exterior. Lucas 19:11. Estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y fíjense, los discípulos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Esa era la segunda cosa errónea que los discípulos estaban pensando acerca de la llegada de Jesús. De hecho, Juan y Jacobo, nos dice el Evangelio de Marcos, los hijos famosos de Zebedeo, dos de los discípulos de Cristo, antes de entrar a Jerusalén ya estaban entre ellos pidiéndole una chance a Jesús para poder reinar y sentarse a un lado de él. Bueno, Jesús, pues tú te vas a reinar y todo está bien padre. ¿Qué te parece si nos das la derecha y la izquierda? Nosotros dos somos hermanos, somos buena onda, bien, vamos a reinar contigo. Y esto ocasionó un problema con los demás discípulos que Jesús tuvo que intervenir y decirles estas palabras, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús les estaba diciendo a los discípulos, este gobierno nuevo que yo traigo no es como el que ustedes conocen.
No es como el gobierno terrenal que se enseñorea de los gobernados. Este es un gobierno distinto, porque es el gobierno de los cielos, con la marca y el sello del corazón de Jesús. ¿Y cuál es ese sello y cuál es esa marca? Ese corazón de siervo y ese corazón humilde. Y mira cómo se nota eso que estamos diciendo ahora en lo que Jesús sí está preparando de manera explícita en este pasaje. Jesús envía a 2 discípulos por un pollino para que Jesús pueda entrar a Jerusalén en él. Pero yo quiero que notes cómo hay 2 cosas también aquí que podemos ver que Jesús está dando a conocer de una manera gloriosa, de una manera impresionante. Esta escena no es cualquier escena simple y sencilla. Nota que Jesús sabía perfectamente lo que estaba pasando para ir por ese pollino, y al enviar a los 2 discípulos, ellos pudieran hacer todas las cosas correctamente. ¿Cómo sabía Jesús todo esto? Es lo que nos podemos preguntar. ¿Cómo es que sabía Jesús que había un pollino en una aldea que nunca habían visitado, que no habían estado ahí, que además ese pollino estaba atado, que además ese pollino tenía un dueño y que nunca había sido montado? ¿Por qué sabía Jesús estas cosas? Porque Jesús es el Rey sobrenatural, celestial, que tiene todo conocimiento en su poder. Jesús conoce cada detalle de nuestras vidas. Durante su ministerio era lo que decían los evangelistas. Las personas alrededor de él querían hacer muchas cosas y Jesús conocía, que dice los evangelistas, los corazones de las personas. Jesús sabe muy bien las intenciones, los motivos que ni tú, ni yo, ni ningún ser humano pueden ver a simple vista. Podemos llegar a ser muy buenos en ser sabios o en discernir las actitudes o los espíritus de las personas, pero nunca podremos ser como Jesús, que conoce cada detalle y conoce cada tiempo. Y mira cómo envía a los 2 discípulos diciéndoles: hey, cuando vayan por él, van a hacer esto y esto. Y si les preguntan, porque Jesús sabía que eso iba a suceder, ustedes van a contestar de esa manera. Si tú hubieras sido uno de los discípulos como yo me he preguntado, ¿y cómo reaccionaría si Jesús me hubiera dado esa instrucción? Yo hubiera platicado con otro de mis discípulos, ¿verdad? O con discípulos hubiera platicado y hubiera dicho: oye, esto suena muy raro, ¿no? O sea, suena como a robo. ¿Nos vamos a llevar el pollino atado de alguien? No suena como muy moral este asunto. Pero Jesús, sabiendo que ese era el pensamiento de los discípulos, les dice: bueno, y si alguien les pregunta, ustedes van a decir: el Señor lo necesita. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que ellos hicieron exactamente lo que Jesús les pidió, porque todo pasó exactamente como Jesús lo dijo. Y aquí podemos ver algo escondido para muchos de nosotros, pero que el Señor quiere mostrarnos. Por causa de Jesús, siervos dispuestos a ser enviados pueden ir en medio de circunstancias naturales que no sean muy claras y muy seguras en los criterios humanos. Muchas veces nosotros decimos: pero ¿cómo sirvo al Señor? ¿Pero cómo puedo ser fiel al Señor? Se me hace que yo no tengo la capacidad, se me hace que no es el tiempo adecuado. Y Jesús te está diciendo, como estos 2 discípulos: ve, obedéceme, yo estoy en control de todas las cosas. Cuando yo estaba hace muchos años sirviendo con Dafne antes de casarnos en la iglesia donde el Señor nos salvó, allá en Torreón, en el ministerio de niños, estábamos dando clases a niños de 4 a 5 años. Estaba yo dando este pasaje precisamente, y los niños de 4 a 5 años, bueno, todos los niños son bastante despiertos, ágiles y muchas cosas más, ¿verdad? Pero ellos, al escuchar esto del pasaje del pollino, dice uno de ellos, estaba técnicamente casi interrumpiéndome antes de terminar, me dice: maestro, o sea que Jesús sabe dónde están todos los burros del mundo. Clásica pregunta, ¿verdad? Así y apenas iba a responder, es de las cosas que me estaba acordando en ese sentido, apenas iba a responder y había otro niño también que lo contestó así de volado: claro que sabe dónde estamos todos. Bueno, mejor no lo pudo haber dicho, ¿verdad? Pero yo decía,
qué manera tan inocente de entender algo tan profundo y verdadero. Jesús está en control de todas las cosas. Jesús sabe todas las cosas. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que cuando Jesús es nuestro Señor en este corazón, nosotros podemos ir porque Jesús sabe a dónde nos está enviando. Pero también déjame decirte que nosotros somos llamados a dar, así como los dueños o el dueño de este pollino. Él vio cuando estaban desatando el pollino y dijo, híjole, esto me suena a lo que Dios me dijo que iba a pasar, tal vez. No lo sé, la Biblia no lo dice, pero lo que sí es que cuando Él pregunta por qué están desatando al pollino, los discípulos dicen, porque el Señor lo necesita. Y Lucas no nos da detalles, pero podemos ver que el pollino iba en camino ya con los discípulos. O sea que se hizo lo que Jesús determinó hacer. Esto en nuestro tiempo debemos de verlo de esta manera: siervos dispuestos a ir y siervos dispuestos a dar porque el Señor lo necesita. Y por otra manera también podemos ver que el Señor ha decidido manifestar su gloria y el tesoro de su evangelio a través de vasos de barro como nosotros, para que, como dice Pablo a los Corintios, la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios quiere usar nuestras vidas como vasos de barro, como esos discípulos, como ese pollino, para que la extraordinaria grandeza sea del poder de Dios y no de nosotros. ¿Y por qué escogió Jesús un pollino? Mira lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 9 al 10. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y mira, qué glorioso, dice el profeta: tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde. No viene enseñoreándose, aplastando, presumiendo. Viene humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y el versículo 10 dice que viene a destruir el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Aquí Jesús, el Rey soberano de toda la creación, profetizado por Zacarías, manso y humilde, viniendo a Sión sobre un burro, nos muestra el contraste de los reinos y de los reyes de la tierra contra el Rey celestial que ha descendido en forma de siervo humilde. Jesús es el Rey soberano, hermanos. Jesús pudo haber escogido, en lugar de mandar traer con sus discípulos el pollino, haber creado un animal diferente, glorioso, que la creación nunca lo había visto para su entrada, o pudo haber creado otro burro él, o incluso pudo haber entrado volando o flotando. Imagínense que hubiera sido muy interesante eso, ¿verdad? Muy persuasivo, como lo hizo en las aguas cuando se manifestó con sus discípulos, pero Él quiso manifestarse con un sello y con una marca al entrar con su pueblo a Jerusalén. Jesús lo está haciendo intencionalmente. Y si Jesús es así, queriendo mostrar su sello y su marca, nosotros debemos de saber que detrás de Él, como decía el pastor Alex la semana pasada, en su desfile de triunfo, vamos nosotros con esa misma fragancia de humildad y de siervos. No somos llamados a ser de diferente manera. Ese es el sello, esa es la fragancia del reino de Dios. Y por tal motivo, esta es la actitud interior que Cristo tuvo en vida. Aquel que se hizo carne y vino en forma de siervo, como decía ahorita Arturo, ¿verdad? En la alabanza, no considerando ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiero citarla a un hombre llamado Clarence McCartney que dice esto, tal vez lo van a poner en la pantalla, si no se los digo. Qué extraño contraste con la entrada triunfal de guerreros de la antigüedad y conquistadores al entrar a las ciudades que habían tomado. En esta ocasión no había paredes o muros derribados para entrar. En esta ocasión ningún héroe adornado parado sobre su carro de guerra, manejando y descendiendo sobre la línea de saludo y pasando sobre altares ardiendo, seguido de reyes capturados y príncipes encadenados. En lugar de eso, solo un hombre manso y humilde,
montando un pollino sobre mantos usados. Esa era la silla de Jesús en el pollino. Mantos usados de sus discípulos. Qué escena tan impresionante y tan diferente a lo que cualquier otro hubiera pensado que sucedería. Y así como los discípulos, el Rey del Cielo, en una expresión humilde y débil, hace o va a hacer su entrada pública a continuación en el siguiente pasaje, montado en un burrito, con ropas de sus seguidores como silla, acompañado, fíjense la corte o la compañía triunfal de Jesús. Agricultores y pescadores pobres mayormente, que en lugar de armas tienen ramas arrancadas de los árboles. Todo esto nos debe de mover a nosotros a pensar que no es porque Jesús fuera de una calidad menor en su poder y autoridad, sino todo lo contrario. Pudiendo Jesús mostrarse de una manera más gloriosa que ningún rey sobre la tierra jamás ha existido, Él determinó presentarse públicamente como el Mesías prometido de esta manera. ¿Por qué lo quería hacer de esa manera? Porque Jesús vino a mostrar su corazón al mundo, un corazón de compasión y un corazón de humildad. Ahora acompáñenme por favor a la segunda escena, que es en el versículo 37 al versículo 40. Yo le he llamado a esta segunda escena, Jesús hace su entrada pública como el Rey. Voy a leer del versículo 37 al 40. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Podemos notar que este es el momento, dicen algunos, en la historia de las películas, en la historia de los libros, narraciones de historias épicas, podemos decir que en la de Jesús, este es el momento principal, este es el momento de clímax. Jesús entrando, bajando por el monte de los olivos, con la ciudad gloriosa de Jerusalén, viendo el templo en medio y viendo una multitud aclamándole a él. Eso debió de haber sido impresionante, eso debió de haber sido glorioso. La realeza divina de Cristo proclamada por miles de gargantas que se elevan en gritos de alabanza, que hacen eco del canto de los ángeles en Belén. Los ángeles habían cantado en parte este canto cuando Jesús nació y ahora nuevamente está siendo entonado por aquellos que reciben a Jesús. Incluso el evangelista Mateo y Marcos nos dicen que era un grito de hosana en las alturas, lo cual significa sálvanos hoy. Estaban diciendo además de bendito el que viene en el nombre del Señor, decían hosana en las alturas. ¿Y esto de dónde provenía? Salmos capítulo 118, versículo 24 al 26, otra profecía cumplida de la entrada de Jesús. Y solamente en este momento hemos visto dos profecías, vamos a ver la segunda apenas, pero a partir de esta entrada Jesús va a estar cumpliendo profecías de una manera acelerada. Vamos leyendo Salmos 118, 24. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, que en otras palabras ahí es hosana. Es lo que significa hosana, sálvanos hoy. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Aquí el salmista está escribiendo un salmo mesiánico totalmente anticipando la llegada de Jesús siglos después a Jerusalén. En el nombre del Señor, que significa que viene de parte de Dios, en la autoridad de Dios misma, de parte del cielo, el Rey del cielo bajando a la tierra, trayendo paz con él. Y mira, antes de seguir en esto, quiero que ahora notes un cierto contraste.
dentro de toda esta algarabía, de este júbilo, de este clamor, de estos gritos de alabanza, Jesús sabe que en lo profundo de este festín, de esta fiesta, de esta celebración, Jesús sabe que ninguno de los que están entonando esos cantos y ese reconocimiento realmente está comprendiendo quién es Él y lo que Él ha venido a traer. Esto es algo tremendo, hermanos, porque los judíos esperaban un Mesías que vendría a traer paz y prosperidad política. Es decir, estaban esperando a un Jesús que los viniera a liberar del imperio y de la opresión de Roma. Ellos por eso estaban viéndolo y decían, por fin vamos a ser libres, por fin se nos van a quitar estas cargas de impuestos que no son tan gravosas, por fin vamos a disfrutar de libertad, Roma va a ser destruida, va a ser quitada, viene Jesús, nuestro libertador, vamos a ser independientes nuevamente. Los judíos estaban enamorados de los milagros de Jesús y Jesús, ellos esperaban que Jesús liderara una revuelta en contra de Roma, una lucha, una guerra. Jesús, con todo lo que ha podido hacer, seguramente logra vencer a estos romanos. Querían a Jesús en sus propios términos y condiciones. Querían un Mesías que se conformara a sus planes en lugar de que ellos se conformaran a los de Él. ¿Te fijas que esta escena empieza a tornarse con un contraste? Una algarabía y un reconocimiento exterior, pero por otro lado Jesús sabiendo lo que hay detrás de los corazones. Querían a Jesús que destruyera Roma, pero que no destruyera su propio pecado. Y tú podrás decir, qué buena historia, qué onda con los judíos, qué terrible, qué situación tan fea para ellos. Pero esto está sucediendo a lo largo de las generaciones todavía. Hoy todavía las personas buscan a un Jesús que los libere de sus problemas y que les dé y les supla de las necesidades que ellos piensan que son sus principales necesidades y no de su propio corazón caído y pecaminoso. Esto nos puede estar pasando incluso, hermanos, a algunos de nosotros cuando nuestro deseo en nuestro corazón es olvidar lo que Jesús ha venido a cumplir en su misión de paz y empezar a buscar otros redentores u otras formas de libertad como el mundo las piensa. Y déjame decirte un ejemplo. Solamente es uno, ¿verdad? Puede haber muchos. Pero un ejemplo de ellos es cuando nosotros como cristianos nos involucramos tan apasionadamente en una situación de temas, por ejemplo, políticos, creyendo que el bienestar, la paz y la bendición provendrán si cierto color de partido o ideología es o no posicionada en un poder. Cuando nuestro corazón, en lugar de latir por el evangelio de aquel que ha descendido del cielo para traer paz a la tierra, que es lo que todo hombre y todo ser humano necesita para proclamar nosotros ese mensaje de paz, ese mensaje de reconciliación, que es el más importante que Jesús ha venido a manifestar, y nosotros estamos impulsados por cosas de este mundo. Y es solamente una área, porque hay muchas otras. La cuestión económica, la cuestión social, la cuestión incluso ministerial, cuestiones incluso hasta de cómo llevar nuestra educación, nuestra paternidad con los hijos. Todas esas cosas se pueden volver cosas que nos apasionan, pensando que si son solucionadas a nuestra manera, entonces vendrá la paz que tanto anhelamos. Déjame decirte, hermano, eso no es así. No fue así hace 2000 años y nunca ha sido así desde que el hombre cayó en el Edén. Desde que el hombre y la mujer cayeron en el Edén, lo único que puede solucionar su condición caída es la reconciliación de Dios con los hombres. El sacrificio de paz en la cruz por medio del Mesías dando su vida en rescate por nosotros. Y mira la misión del Mesías en el versículo 38, tú la puedes notar. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Una paz que no podemos trabajar. Una paz que la ONU ni ningún otro país de ninguna coalición va a poder trabajar o lograr o desarrollar.
es una paz que tiene que venir del cielo y que Jesús ha venido a traer y que hace 2000 años Él vino a manifestar y que pudo lograr 5, 6 días después de este momento, dando su vida en la cruz. Esa es la paz que debemos de buscar, porque esa es la paz que el Mesías vino a darnos. Sí, es cierto, tenemos razón para decir que necesitamos paz, pero nos equivocamos muchas veces al pensar que esa paz provendrá de las diferentes circunstancias horizontales de la vida. Y sabes, yo quiero decirte esto también de una manera muy sincera y humilde, de acuerdo a este mensaje. Tú puedes vivir en el país más libre y próspero y seguir oprimido y esclavizado en tu vida interior. Pero al mismo tiempo pudieras vivir en el país más oprimido, peligroso, inseguro, limitado en recursos, pero ser libre en tu vida interior, dependiendo en si en tu vida está anclada en la paz y en la vida que el Rey Mesías ha venido a traer. Y a veces nos pasa a todos, a mí me pasa, decimos, ¿por qué no somos como tal país? ¿Por qué no somos como tal ciudad? Pero el Señor me tiene que recordar, Jesús ya nos dio lo que necesitábamos. Jesús quiere anunciar al mundo, por medio de su iglesia, lo que realmente puede traer la libertad y la paz para sus almas. Por eso somos parte de su reino, porque este es el mensaje verdadero de salvación. Como dijo el apóstol Juan, aquel a quien el Hijo hace libre, será verdaderamente libre. Y mira, Jesús sabía que unos días después, todos esos que estaban enfrente de él, multitudes, después de alabarlo, días después vendrían a decir, crucifícalo. Él lo sabe. Él conoce los corazones. Y por lo tanto, lo que pudiéramos decir antes de pasar al siguiente punto en el versículo 39 y 40, es que como iglesia, hermanos, debemos de alabar a Jesús por lo que Él es y no por lo que Él puede hacer por nosotros a nivel terrenal. Dos preguntas que quiero hacer para meditar en tu corazón. ¿Te has encontrado en momentos donde tu alabanza a Jesús varía dependiendo de tu estado de ánimo o de lo bueno o de lo malo de tus circunstancias? ¿Alabas a Dios aun cuando no está sucediendo lo que tú quisieras en tu vida? Porque no son las circunstancias lo que motivan el corazón de la alabanza verdadera, sino la identidad del Rey que nos vino a salvar y que nos vino a entregar la paz que nuestra alma requería. Versículo 39 y 40, para poder terminar con esta segunda sección, dice que los fariseos estaban tratando de callar a los discípulos y le acusaban a Jesús diciendo, Maestro, reprende a tus discípulos, enséñales bien, te están adorando a ti. Pero los fariseos en su corazón, nota cómo llaman a Jesús Maestro. Para los fariseos, Jesús no es el Rey y no va a ser el Rey para ellos en su corazón por muchas razones, pero principalmente por temor de perder su poder, porque sabiendo que si declaraban a Jesús el Rey, Roma vendría a hacer conflicto y guerra sobre de ellos. Y la segunda razón es que ellos no están dispuestos a ceder el control a un hombre que se proclama ser Dios. Por lo tanto, para ellos es maestro, pero no es el Rey. Y ese título nos enseña un principio importante que tal vez tú quieras apuntar si estás aquí. Un enunciado sencillo. La manera como ves a Jesús en tu vida es la manera que determina cómo vas a adorar. Quiero repetirlo de nuevo. La manera como ves a Jesús en tu vida es la manera que determina cómo vas a adorarlo. Y Jesús no está preocupado, Jesús no está buscando entrar en una discusión con ellos. Jesús es Dios, es el Rey, y sabe quiénes son los fariseos y lo que persiguen y por qué se lo están diciendo. Y mira la respuesta de Jesús en el versículo 40. Les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Está muy sencillo, señores fariseos. Si alguno de estos se calla, toda la creación a mi alrededor va a reconocer quién soy yo y va a clamar y va a alabar. ¿Qué son las piedras? Son
de las cosas de la creación lo menos animado y lo que menos vida tiene. Los animales se crecen, se desarrollan, se mueren. Igual también el reino, la flora como tal, ¿verdad? Todos los árboles, todo lo que vemos que tú pienses tiene una transformación de vida. Las piedras están y desde hace mucho tiempo o tienen muy poco de transformación en su esencia. Y aún así Jesús las está tomando como ejemplo para decir, estas piedras son capaces de clamar por quién soy yo y de reconocer que yo soy su creador. Si las piedras son capaces de hacer eso, hermanos, ¿dónde quedamos tú y yo que como hijos de Dios hemos recibido el gran regalo del Espíritu Santo en nuestros corazones y que tenemos una oportunidad cada día de alabar a Dios y cada semana de manera colectiva y congregacional de alabarle con todo lo que somos? Decía en la mañana yo este ejemplo y esta pregunta. ¿Cómo podrías decir que es tu alabanza pública a Jesús en estos días? ¿Cómo es tu expresión de gozo y de deseo en tu alabanza pública en estos días? ¿Podrían, si estuviera algún fariseo aquí de ese tiempo entre nosotros, sentirse ofendido por verte alabar a Jesús y decir, cálmate, debes de ser reprendido? O a lo mejor al verte simplemente diría, no necesito reprenderlo ni decirle nada, está bien tranquilazo. ¿Cómo es? Esa pregunta yo me la hago. ¿Saben por qué? Y no lo dije en la mañana, pero quiero compartírselos. Cuando era joven, antes de los 17 años, antes de que el Señor me salvara, el Señor salvó primero a mis hermanas pequeñas y a mi mamá, menores pues, quise decir a mí. Y una vez que entré en una de las reuniones de la iglesia, allá en Torreón, yo pude observar, yo no había nacido de nuevo todavía, tenía yo creo unos 15, 16 años, mis hermanas tenían 13 y la otra 11 años. Y estaban aplaudiendo y cantando, yo veía a mi hermana la más chica haciendo lo mismo, y yo volteaba y me burlé y le pregunté ahí en medio de la alabanza, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Te sientes bien? Y saben, me arrepiento tanto de eso, me duele tanto decirlo, pero muchas veces nosotros estamos dejando de expresar nuestra alabanza pública al Señor por temor. Y por ejemplo, mi hermana ahí no lo estaba haciendo. Estaba alabando, estaba dando expresión y a ella no le importaba. Yo me acuerdo que ella así como que dijo, sí, claro, cálmate. Sí, ahorita te atiendo. Pero muchas veces nosotros estamos como limitando nuestra expresión de alabanza por causa de cómo nos vemos o por causa de otras razones que no son entregar nuestro corazón al Señor. El Señor está siendo aclamado aquí, pero Él busca corazones también. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos al ver lo que está sucediendo. Nuestras vidas de adoración están ligadas a nuestra humildad en reconocer nuestra confianza y dependencia en Jesús. Vamos a pasar a la tercera escena en el versículo 41 al 44, hermanos. Jesús llora sobre Jerusalén, pero llora por la ceguera y el rechazo de Jerusalén. Versículo 41 al 44. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y la razón es específica, clara y precisa, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está diciéndole en esta visión y en este lamento como profeta mayor, diciendo sobre la ciudad de Jerusalén que vendría todo este juicio, toda esta destrucción por causa no de un pecado en particular
que sería catalogado como malévolo, como un asesinato o traiciones de los judíos, sino particularmente por no haber reconocido que Jesús vino, que su visitación, Dios mismo visitándolos, y ellos no pudieron reconocer ese tiempo. En este cambio de escena vemos también al Jesús humilde, afligido por un amargo dolor, dentro del mismo día donde estaba siendo exaltado y alabado y aclamado como el gran rey Mesías. Estaba seguramente él expresando, porque dice incluso la palabra lloró, en el original griego no es solamente llanto, lágrimas, sino es un llanto expresivo. Jesús estaba llorando visiblemente. Y puedes pensar en esta escena en donde Jesús está siendo alabado, exaltado, aclamado, hay una fiesta, hay una gloria en la ciudad. Jesús debería estar feliz, debería estar en júbilo, en gozoso, y de pronto llorando. Imagínate si algunas personas vieron a Jesús, pudieron haber sido desconcertadas y decir, ¿por qué está llorando Jesús? O sea, ¿qué está pasando? Si todo está muy bien, si todo es fiesta, si todo es alegría. ¿De qué está llorando Jesús? Y sabes, eso nos habla de la verdadera esencia humana y del verdadero corazón de Jesús por la humanidad. Jesús sabía muy bien que en pocos días vendría un juicio injusto, que lo iban a entregar a los romanos, que iba a sufrir, que iba a ser crucificado. Todo eso Jesús lo sabía. Y aún así, Jesús en lugar de airarse, de molestarse, de decirle cómo son hipócritas, ustedes están alabando pero me van a crucificar, Jesús en lugar de hacer eso, con su corazón dolido, en compasión por ellos, llora por ellos. Se duele y dice, si tan solo hubieras conocido lo que conduce a tu paz. Jerusalén es llamada así y significa ciudad de paz. Qué cosas tan terribles tiene la vida, ¿verdad? Siendo tú llamada la ciudad de paz, no conoces lo que conduce a tu paz cuando el rey y el príncipe de paz viene a tu vida y no reconoces el tiempo de tu visitación. Y eso nos llama, o nos debe de llamar la atención a nosotros, hermanos. Yo quiero preguntarte, ¿y tú qué estás haciendo con el día de tu visitación? Dios está visitándote, tal vez hoy está resonando en tu corazón al escuchar este mensaje de saber, Dios me está nuevamente hablando a mi vida, advirtiendo quién es Él, diciéndome cuánto me ama, cuál es su corazón. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Hoy en esta tarde. Porque para muchos de ustedes tal vez hoy es el día de su visitación. Para algunos de ustedes ha sido algunas semanas, algunos años atrás. Y yo te pregunto, ¿cómo has respondido al día de tu visitación? ¿Reconoces a Jesús y sirves a Jesús como el soberano de tu vida? El rey David también lloró y dijo estas palabras en el Salmo 119, ríos de agua corren por mis ojos porque los hombres no obedecen tu ley. El apóstol Pablo también lloró cuando le escribió a los romanos diciendo, tengo gran tristeza y continuo dolor de corazón por mis hermanos. De hecho, lo acabamos de ver hace algunas semanas atrás, en 2 Corintios 2:4 también, cuando Pablo está diciendo que por la mucha aflicción y angustia de su corazón, les escribió con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conocieran el amor que él tenía especialmente por ellos. Por eso es hermoso estar estudiando esta carta de los Corintios, porque vemos a Pablo con el corazón de Jesús. El Pablo humilde, que no quiere imponer autoridad, que no quiere mandar a nadie, que no quiere persuadir en su capacidad de apóstol, sino simplemente usando la fragancia de su rey, que es el amor, la humildad y la compasión. Es el perfume que emana. Tú sabes cuando ese perfume está presente porque tiene un olor particular. ¿Cuál es el olor particular de nuestro rey y de su reino? La humildad, el amor y la compasión. La dureza y el rechazo de los suyos fue lo que ocasionó que Jesús dijera estas palabras. Los milagros más poderosos que el hombre jamás haya visto fueron forjados en medio de Jerusalén.
La predicación más maravillosa que jamás se haya escuchado se predicó dentro de sus muros. Los días del ministerio de nuestro Señor fueron los más claros llamados al arrepentimiento y a la fe que alguna ciudad haya recibido jamás. Pero yo no me voy tan lejos. Yo pienso en este tiempo para nosotros y yo digo, ¿qué otra ciudad? ¿Qué otra iglesia? ¿Qué otro tiempo ha sido tan gloriosamente bendecido con la presencia del Espíritu Santo como nosotros para poder responder al Rey, seguirle, amarle, proclamarle y hacer su voluntad? Estos fueron momentos cruciales. Yo quiero que vayas conmigo a otra profecía para ir pasando ya a la cuarta sección, pero antes de ir a ella, Daniel capítulo 9, versículo 23 al 26, en la Nueva Traducción Viviente. Otra profecía más que se está cumpliendo, una impresionante, por cierto, donde Daniel está diciendo que el Mesías ungido vendrá a Jerusalén y no lo van a reconocer, pero él va a hacer su misión de cumplir por el sacrificio del pecado y luego Jerusalén va a ser destruida. Versículo 23, un ángel le está dando esta visión a Daniel acerca del tiempo de la entrada del Mesías a Jerusalén. Cientos de años antes. Lo leo, versículo 23. En cuanto a comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión, le dice a Daniel. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende, le dice el ángel a Daniel. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido, a Jerusalén. Será construida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Versículo 26. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. ¿Sabes dónde se cumplió esa profecía? Precisamente, oportunamente, cuando Jesús entra a Jerusalén y Jerusalén puede comprobar que Dios conoce todas las cosas y todos los tiempos. Incluso dice el historiador Flavio Josefo que el general Tito, que fue el encargado de destruir la ciudad y el templo de Jerusalén, que el general Tito se negó a aceptar una corona de la victoria decretado por el Senado de Roma, ya que decía él, no hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Es la historia. Está grabado en la historia. ¿Y por qué? Porque Jesús acaba de decir la razón. Porque no conocieron el tiempo de su visitación. Dios se acercó mucho a ellos como lo ha hecho con nosotros. Y Dios nos llama a responder de diferente manera como ellos lo respondieron. ¿Cómo alabas tú al Rey cada semana? ¿Qué me dices de tu día de oportunidad en este tiempo? Tú puedes decir, yo soy creyente, yo vengo todos los domingos, yo creo en Jesús, pero déjame preguntarte, ¿qué me dices del día que escuchaste el Evangelio, cuando escuchaste que podías ser reconciliado con Dios? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has respondido a ese día de visitación del Espíritu de Dios a tu vida? Esa es la pregunta que quiero dejar en el aire para contigo en este día. Y por último, en cuarto lugar, Jesús entra como el Rey y sacerdote ungido al templo. Versículo 45 y 46. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Daniel en su profecía nos ha dicho que el Mesías significa
la palabra ungido significa Mesías. En el Antiguo Testamento hubo muchos ungidos, reyes, sacerdotes y profetas. Eran ungidos para hacer una labor y un oficio que Dios había determinado. Pero ahora, en Cristo, el Mesías, no cualquier Mesías, no cualquier ungido, el ungido, Jesús tenía estos tres oficios en él mismo: rey, profeta y sacerdote. Y los acabamos de leer en este texto. Es el rey que es servido, es el rey que es alabado y aclamado, es el profeta que está haciendo una declaración de lamento para hacer volver a Dios a su pueblo, y es el sacerdote que está entrando al templo de Dios. Es el dueño del templo. Él es la persona, él es el indicado. Y él puede hacer en su templo lo que él ha determinado hacer. Aquí el evangelista Lucas no nos está dando detalles, simplemente dice que echó fuera a los mercaderes. Pero en otros de los evangelios nos dice que Jesús mismo con sus manos echó y volcó las mesas de los atrios exteriores donde sucedían estas cosas. Y uno puede pensar, bueno, pues sí, o sea, estaban aprovechándose, estaban manipulando, estaban sacando provecho económico de aquellos peregrinos que venían y les decían, oye, tu animal no está muy bueno, el autorizado aquí lo tengo yo, te lo vendo en tanto, o si tú traes monedas de otro lugar, yo aquí te las cambio, ¿verdad? Nosotros somos una frontera, aquí tenemos conocimiento de eso, ¿verdad? Te cambio en 30 pesos el dólar, ¿verdad? Y tú dices, bueno, todo eso estaba pasando ahí, pero el principal pecado no es la calidad inmoral de esas operaciones. Eso no era lo que Jesús estaba viendo nada más. Porque tú puedes decir, uy, se perdió la humildad y la mansedumbre de Jesús, se estaba volcando las mesas, no suena muy manso y humilde. Déjame decirte que sí. Déjame decirte que la humildad y la mansedumbre están conectadas con el hecho de cumplir los propósitos que deben de ser realizados. Una persona mansa y humilde va a concentrarse en dirigir su esfuerzo para hacer lo que ha sido llamado a hacer. Isaías capítulo 56, versículos 6 al 8, en la Nueva Traducción Viviente nos dice cuál era el propósito original que este lugar tenía para Dios cuando hizo el templo. Dice el profeta Isaías, también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Y lo que viene está impresionante. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice, traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. ¿Sabes que había una creencia en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús, perdón, donde los judíos pensaban que cuando el Mesías apareciera, él iba a expulsar a todos los gentiles del templo? Pero ellos no sabían lo que decía exactamente Isaías, que era todo lo contrario. Cuando apareciera el Mesías, él iba a permitir que esos atrios destinados para que los gentiles y las naciones llegaran, pudieran encontrar y pudieran adorar al Dios de Israel, que es también el Dios de sus vidas. La promesa de Abraham, ¿se acuerdan? Que le dijo el Señor a Abraham, en ti serán benditas todas, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Jesús estaba al hacer, Dios estaba al hacer el templo, estaba considerando, esto no nada más es para los judíos, esto no nada más es para Israel, esto es para todo el mundo. Y cuando ellos estaban ocupados en sus propias actividades, haciendo cosas de provecho económico para ellos mismos, Jesús tuvo que venir y decir, a ver, con permiso, yo no quiero gente ocupada aquí, yo quiero que haya espacio para que se cumpla el propósito por el cual yo diseñé este lugar, que las naciones vinieran y pudieran encontrar una casa de oración donde pudieran reconciliarse conmigo. Yo quiero preguntarte, para ir cerrando este tiempo, ¿cómo es tu vida en ese sentido? ¿Eres tú un puente o eres una barrera para que otros vengan a la presencia del Señor? ¿Está tu vida dándole lugar a los propósitos de Jesús para que su reino avance en otros?
o no tienes tiempo y lugar en tu agenda ocupada en este momento de tu vida. ¿Sabes? Lo quiero decir también con cuidado, ¿verdad? Todos estamos ocupados, todos tenemos nuestra agenda diaria, pero ¿qué tanto tú como templo de Dios, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y ahora nosotros somos el templo de Dios, qué tanto tú como el templo de Dios estás llevando las buenas noticias y haciendo avanzar el reino a través de tu vida? ¿Será que Dios tendrá que hacer lo mismo que hizo en ese tiempo? Volcar ciertas mesas de nuestra propia vida para poder ordenar nuestra vida y que el reino de Dios avance en nosotros. Si es así, deja que Dios lo haga. Y con esto quiero concluir. Entrega tu vida, tu corazón al Rey verdadero y humilde. Centra toda tu vida en Él y deja que su poder y su gracia formen su carácter en ti. Jesús es el Rey verdadero y humilde. Desea que tu vida y la mía, como sus siervos redimidos, sea una de fragancia, de humildad y de entrega fiel para adorarle y reconocerle, para que cuando el Espíritu Santo se mueva y habite entre nosotros, imprima en nuestra vida el reflejo de su gracia y humildad en todo lo que hacemos y servimos para sus propósitos. El pastor Carlos oraba hace un momento diciendo: el Señor está usando nuestra vida como iglesia y como familias de iglesia para que otras naciones puedan conocer y escuchar el Evangelio de nuestro gran Rey, Mesías, que vino a traer paz al mundo, para que haya salvación y haya redención hasta los más lejanos lugares de la tierra. Qué gran gozo y privilegio es esto cuando escuchamos este pasaje. El Señor quiere seguir haciendo avanzar su reino en nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer con este mensaje que el día de hoy el Señor quiere que meditemos durante esta semana? Que no cierres tus ojos, vamos a orar para terminar.